¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un nuevo programa de Contertulios en la red, aquí en Clave Feminista, esta tarde, 10 de noviembre del año 2017. Ayer se presentó en Albacete las jornadas en Clave Feminista, que van a tener lugar los días 17 de noviembre, 24 de noviembre y 1 de diciembre. El día 17 de noviembre, con unas jornadas que van a empezar a las 18 horas, a las 6 de la tarde, con el tema prostitución y trata. Y bueno, ya les digo que todas las jornadas van a tener lugar en el aula magna de la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente me lo va a decir la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Luego el día 24 de noviembre, igualmente a las 6 de la tarde, otra jornada con el nombre de Feminismo e Igualdad en los medios de comunicación. Y el día 1 de diciembre, a las 5:30, Retos del feminismo en el siglo XXI. Bueno, organiza evidentemente la Red Feminista de Albacete y colaboran distintas entidades, la Junta de Comunidades, el Instituto de la Mujer, la Diputación de Albacete y la propia Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, vamos a presentar a dos de las personas que nos honran esta tarde aquí en el grupo de comunicación La Cerca Televisión. José Antonio Aparicio Jiménez. Buenas tardes. Y Verónica García, que son activistas de la Red Feminista de Albacete. Gracias a los dos por estar aquí. Buenas tardes. Sabéis que os lo he dicho en la sala de juntas, antes de aquí, estáis en vuestra casa cada vez que lo queráis y sabes que yo te lo digo de verdad de corazón. Bueno, lamentablemente, José Antonio y Verónica, son 44 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. Un disparate. Luego hablaremos de las jornadas, pero un poquito por... Es una cifra lamentable, terrible, un preámbulo, ¿no? Muy dolorosa y tenemos, no sé, hay que poner esto fin porque no podemos seguir así. Una sociedad democrática y libre no puede tener estas cifras y que la mitad de la población sufra estos atentados. ¿Y por qué estamos dando lugar, José Antonio, y ya vamos calentando un poco el ambiente a lo que hablábamos en la sala de juntas, a que se produzcan estas lamentables muertes de 44 personas ya? Pues, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién tiene la culpa? ¿Toda la sociedad? ¿Falta de educación desde que vamos a la escuela a párvulos cuando somos chiquitines? Si hablamos en esos términos, sí que sería toda la sociedad, pero es una parte importante de los hombres. Tampoco nos podemos... Rasgar las vestiduras. Sí, y que entren en el mismo saco todos los hombres. Pero por esto estaría. Pero tú y yo no somos iguales. No. Eso hay que decirlo. Pero lo que está claro es que la cultura patriarcal, la cultura con la que hemos crecido, con la que nos hemos formado, discrimina a la mujer y tradicionalmente se ha usado mucho la violencia y se usa mucho la violencia en la cultura que mamamos los hombres. Todos los conflictos prácticamente los hombres los resolvemos con la fuerza y con las agresiones. Entonces, partiendo de esa cultura que nos ha formado, la violencia machista, los asesinatos, el acoso, el maltrato, pues forma parte de esa cultura. Y la que es más los asesinatos, las agresiones más virulentas, de alguna forma, pues la sociedad y los hombres no la aceptamos, pero otras violencias se normalizan. Y entonces es un proceso. Luego vamos a ver ese tipo de violencias que no son necesariamente físicas o violentas en cuanto a la fuerza, qué tipo de violencias son y cómo son recogidas, por un lado, en el Código Penal, cómo son recogidas, por otro lado, en el Pacto de Estado histórico que se firmó el día 28 de septiembre para atajar la violencia de género y qué pensáis vosotros al respecto. Pero antes de todo eso me gustaría leer un informe, Verónica, José Antonio, de Amnistía Internacional, que voy a leer porque creo que si sentamos este preámbulo a nivel teórico de la realidad social de cómo estamos ahora mismo, pues luego quizás se entienda también un poquito mejor todo lo que vayamos a hablar. Yo este informe lo he preparado, aparte de lo que diga Amnistía Internacional, sacado de otros contextos, de otras notas de prensa de distintos medios de comunicación y también de la ONU, que también tiene, como sabéis, un apartado muy concreto de violencia de género. Hablo de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más habitual y que afecta a un mayor número de personas.
Yo voy a darle una serie de cifras, las que me dé tiempo a puntualizar, porque estén obsoletas, las puntualizo, y si no, que sepan ustedes que en todo caso es a peor. Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de violencia por razón de su género, y en España no somos ajenos a ella. Desde el 1 de enero de 2003 hasta Amnistía Internacional cifra hasta el 21 de abril de 2017, según los datos oficiales había 890 mujeres que habían sido asesinadas. Como digo, a estas 890 mujeres hay que ampliar prácticamente otras 25 o 30 más, que a mí de verdad que me cuesta trabajo hablar de números cuando hablamos de mujeres asesinadas. Es que me pongo hasta malo, es que es impresionante. Desde el año 2013 también se contabilizan a menores por violencia de género que han muerto 19. Estamos hablando hasta abril del año 2017, de este año. A esta cifra, no obstante, habría que sumar otras muertes de mujeres provocadas por actos criminales cometidos por hombres distintos al compañero, no contabilizadas en las estadísticas. Yo me consta, José Antonio, que tú también querías hablar de eso precisamente después. Los datos conocidos arrojan una realidad preocupante. El Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, este es otro tramo que he sacado de este observatorio, indica que en 2016, por ejemplo, estos sí son datos ya oficiales y cerrados, año 2016, se presentaron 142.893 denuncias en los juzgados de violencia contra la mujer, de las cuales cerca de 59.000 fueron sobreseídas, es decir, el 41% casi. Las personas condenadas por violencia de género contra las mujeres en ese mismo año fueron de cerca de 16.000. Si las ponemos en relación con el total de las denuncias presentadas, estamos hablando aproximadamente del 11%. En el año 2016 se solicitaron otras cerca de 27.000 órdenes de protección a instancias de las propias víctimas. Sin embargo, el 38% fueron denegadas, unas 10.110. En otro apartado voy a hablar ahora un poco de lo que es la macroencuesta de violencia contra la mujer que se cerró en el año 2015. Según esta macroencuesta de violencia contra la mujer en el año 2015, el 12,5% de las mujeres de 16 y más años que viven en España han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, y el 13% de las mujeres han tenido miedo de su pareja en algún momento. Si se extrapola el porcentaje a la población femenina, de esa edad estaríamos hablando de más de 2,5 millones de mujeres. Solo en el año 2015, el 2,7% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual, y el 9,2% ha padecido violencia psicológica, control, humillaciones, acoso y amenazas. De esto, José Antonio, también querías tú hablar, por lo que estábamos hablando de que no necesariamente es una cuestión de fuerza física. Hablabas tú también en Off the Record de ese aspecto psicológico, de ese control en los móviles, en las redes sociales, etc. Las autoridades se amparan en la necesidad de que las víctimas pongan denuncia para intervenir, pero Amnistía Internacional, vuelvo al informe de Amnistía Internacional, considera que además es necesario evaluar e identificar todos los obstáculos en la persecución de este tipo de violencia. A lo largo de estos años, la organización Amnistía Internacional ha denunciado la persistencia de múltiples obstáculos para la protección e identificación de las mujeres y víctimas de violencia de género. El miedo al proceso judicial, a no ser creídas, a las represalias, a perder a sus hijos e hijas, a la vergüenza, a no darle importancia al maltrato recibido o al desconocimiento del proceso judicial, lleva a que, fíjese usted, cerca del 68% de las mujeres que reconocen en la macroencuesta de 2015 haber sufrido violencia no vayan a los juzgados. Este dato es terrible. Es decir, estamos hablando de casi 70% al final no van a los juzgados. No van. Entre estas trabas que las mujeres víctimas de violencia de género se encuentran en los juzgados destacan la falta de información sobre sus derechos, la falta de diligencia en la investigación judicial, la dificultad para demostrar la violencia psicológica o los prejuicios y trato irrespetuoso en la obtención del testimonio de las víctimas. Según datos, vuelvo otra vez a la macroencuesta del año 2015, el 7,2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,3 millones de niñas y mujeres. Amnistía Internacional ha valorado positivamente las medidas que han aumentado la protección de las víctimas a las víctimas de violencia contra las mujeres, como la Ley Integral contra la Violencia de Género, así como las reformas legislativas tendentes a mejorar la protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, o a las mujeres migrantes en situación irregular, víctimas de violencia en el ámbito familiar. Luego también me gustaría, si tenemos un tiempo, José Antonio, Verónica, de hablar de este sector de personas migrantes y que a lo mejor se ven forzadas
a lo mejor más que las nativas de los países. No lo sé, vosotros me lo diréis, no lo sé. Sin embargo, la Ley Integral contra la Violencia de Género aborda únicamente la violencia cometida por pareja o expareja y deja en una situación de especial vulnerabilidad a las mujeres víctimas de violencia sexual llevada a cabo por terceros. Persiste la posibilidad de sancionar incluso con expulsión a una mujer migrante en situación irregular tras su contacto con las fuerzas de seguridad para denunciar violencia sexual, que puede conllevar la detención para la expulsión si la víctima tiene una orden de expulsión en vigor o si no logra acreditar los hechos en el proceso penal, lo cual no depende de la mujer sino de la diligencia de los juzgados para esclarecer algunos de los hechos o prácticamente la mayoría. Luego tengo aquí una serie de informes que he ido sacando sobre determinadas doctrinas del Tribunal Superior de Justicia, de algunas audiencias en su caso, pero creo que yo me he complicado un poco la vida en esto, pero no la voy a poner en tela de juicio ahora porque si no le voy a complicar la vida a los que nos están escuchando. En todo caso, lo digo, esto ha sido un preámbulo. El día 28 de septiembre el Congreso aprueba el primer pacto contra la violencia de género. No se aprobó por unanimidad. ¿Qué creéis que falta, Verónica, José Antonio, en este pacto? ¿Qué se podría modificar? ¿Qué se podría haber ampliado? Y en todo caso es lo que hay. Vamos a seguir ampliando cosas. Fue una buena noticia porque, vamos, es lo que las organizaciones feministas perseguíamos desde hace muchos años. Conseguir que todas las fuerzas políticas se unieran y vieran que la violencia machista es un problema que hay que erradicar. El problema es que vemos que se queda sin el papel, todo entra y todo queda bien, pero queda, bajo nuestro punto de vista, le faltan medidas y, bueno, y lo principal, ponerlo en marcha para que, bueno, pues para medidas en el tema de educación, como comentaba mi compañero, y bueno, y recursos y esa dotación económica que tiene que tener, pues siempre la vamos a ver insuficiente. ¿Son 1.000 millones al final lo que hemos tenido? Bueno, de cifras, sí. El compromiso que hay, no sé exactamente, pero... Se hablaba de 1.000 millones. Pero ya es insuficiente porque sin el Pacto de Estado, en los presupuestos del 2017 había como un 10% menos en partidas de prevención de violencia. Sí, mira, son 200 medidas que estarán dotadas con 1.000 millones de euros para los primeros 5 años. Pero ya partimos de un déficit sobre el año 2010, por ejemplo, los presupuestos, aunque ha aumentado estos últimos años, 5, 6, 7% cada año, pero todavía están por debajo de los que había en el año 2010. De todas formas, sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, surge precisamente por la movilización que se inició hace 2 años de la plataforma 7N, y la referencia que tenía la plataforma 7N es el Convenio de Estambul, que España lo tiene ratificado desde el año 2010 u 11, porque él considera el concepto de violencia de género que recoge el Tratado de Estambul es más amplio que el que recoge el Pacto de Estado. Y lo has dicho bien, que los datos que ha sido de que otras violencias también están contempladas en el Convenio de Estambul, y es lo que pretendían los movimientos feministas a través de las movilizaciones que se iniciaron en el 2015. Hay muchas deficiencias ya de partida. El tema presupuestario tampoco está claro, aparte de esos 1.000 millones, porque deriva a otras administraciones, a las administraciones locales, las competencias, que precisamente se les había quitado hace unos años por los temas presupuestarios y de convergencia con Europa y tal, y tiene que volver a darle competencias a los ayuntamientos. Entonces, la financiación también tiene que ver con la financiación de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Entonces, hay ahora mismo una falta de claridad de dónde van a salir esos recursos. Y no solamente son recursos, sino también hacer otras políticas en educación y en otros ámbitos, en el sanitario y el judicial. Vosotros siempre habéis solicitado una transversalidad del tema, ¿verdad? Claro. ¿Verónica? Sí, siempre. La igualdad tiene que estar en todos los estamentos y en todas las áreas. Entonces, como bien dices, tiene que ser aplicada de forma transversal. En las escuelas, desde que uno es pequeño o es pequeña, se incide, se motiva a los niños en que somos todos iguales y que cuando nos hagamos mayores, tanto en los trabajos como en la educación, como en el trato, como en el respeto, ¿eso se está haciendo? Se hace, pero es insuficiente. Lo que pretendemos y lo que exigimos es que en todas las etapas educativas,
Porque esto siempre hay un principio, luego ya con 30 años ya... Claro, pero también la formación de profesionales, y más cuando cuando esos profesionales van a trabajar en la sanidad o en la educación o en los medios de comunicación, es esencial que esa formación no se pierda. Porque ha habido programas, existió ¿Educando en Igualdad? Sí, Educación en Igualdad. Educando en Igualdad, el programa del Ayuntamiento que se complementaba con el... aparte de los programas que las administraciones locales y regionales van aplicando, existía la misma materia, ¿no? Dentro de la escuela, pero en cursos muy concretos y no en todas las etapas. Hay esfuerzos desde los profesionales, de algunos profesionales. Entendemos que es necesaria una política educativa coeducativa, que desde el principio la mujer no esté obviada en las distintas materias como está, de que haya más, se reconozca más a las mujeres como científicas, como escritoras, que las han existido y siguen existiendo. Estaban invisibilizadas. Gracias a Dios. Y han existido a pesar de que se les prohibía que ejerciesen o desarrollasen esas capacidades. Pero bueno, esa carencia también es una carencia que se refleja en las materias, como se dan, y entre otras cosas. Y bueno, hay un tema que me gustaría, perdona Verónica, poner en valor porque creo que es muy importante. Amnistía Internacional, para que ustedes se den una idea, valora positivamente que se haya modificado la Ley 26/2015 de 28 de julio, José Antonio, de protección a la infancia y a la adolescencia, y que se reconozca a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género también como víctimas. Yo creo que eso fue un paso muy importante, ¿verdad? Sí. De cara a los juzgados y a las leyes, sí, para que los jueces luego puedan interpretarla de una manera concreta en base a esa ley. En la interpretación de las leyes también, vamos a ser cautos, pero la realidad también es esa. Bueno, tú aquí dices lo cauto que quieras o no, aquí puedes decir lo que te dé la gana. Bueno, porque no se puede generalizar, pero la tendencia que hay es en cómo se llevan a cabo los procesos judiciales, de que el machismo y la cultura machista sigue existiendo. Y voy a poner algún ejemplo. La custodia compartida impuesta la recoge la legislación española como una de las opciones, pero no como por defecto se tenga que hacer. Hay juzgados que la están aplicando así. Y no se puede, por el bien y por el interés del menor, no se puede generalizar y todas las... si no hay un acuerdo entre los padres, si no hay una buena relación entre el padre y la madre, no se puede hacer una custodia aplicación, porque muchas veces es un arma de doble filo hacia, sobre todo, a la mujer, que es la parte más vulnerable, que normalmente es la parte más vulnerable de la pareja. Y sin embargo, medidas que sí se deben aplicar y están en la legislación española no se aplican con la suficiente rotundidad que se tendrían que aplicar. Medidas preventivas. Muchas veces se hace las medidas cautelares. Tú tranquilo, no te preocupes. Las medidas cautelares se dan, pero no se llevan a cabo. Y en eso el día a día nos lo está diciendo. Nos está diciendo de que a pesar no se aplican lo suficientemente como la ley está diciendo. Eso yo lo achaco que puede ser porque todavía tenemos todos los hombres resquicios. Yo es que, bueno, como tú no lo quieres decir, yo te lo digo, lo que he dicho ya antes, no te reco ahí en la sala de junta. Vamos a ver, el Código Penal que tenemos ahora mismo, ¿protege a la mujer en este sentido o no lo protege? ¿O no hay nadie con valor suficiente para que lo pueda decir? No suficientemente. Bueno, pues eso, para eso estáis aquí, para decirlo. Pero si no nos van a llevar a la cárcel. Con que no van a ir otros a la cárcel y fíjate la que se está montando, no vamos a ir nosotros. Sí. Pues entonces habrá que reformar ese Código Penal para que los jueces, con arreglo a esas leyes modificadas, lo puedan interpretar con una fuerte más dureza de cara a las personas que están. Lo que no tiene sentido es que haya 44 personas que han fallecido en lo que va de año
y que el 99% hayan tenido ya medidas cautelares. Que han sido asesinadas. Y han sido asesinadas, sí. efectivamente. Han sido asesinadas. Hayan tenido medidas cautelares y han salido. Pues claro, no es que usted no puede ver a su esposa, a su compañera, a su pareja a 2 kilómetros vista. ¿Y eso quién sigue a esa persona para que esté a 2 kilómetros vista? Pero es lo que decía mi compañero, es lo que falla, la interpretación... Pero es que eso no va a estar nunca. Eso es lo que falla. O sea, ¿qué va a haber? ¿Tres funcionarios detrás de esa persona para que no se acerque a menos de 2 kilómetros de su compañera? Eso no va a existir nunca en la vida. Hay otros métodos que tampoco se han ensayado y se aplican en otros países, que también necesitan una inversión menor que que no se llevan a cabo aquí. El tema de pulseras y de otra forma que no se ha llegado a experimentar siquiera. Ahora que hablas de otros países, esos códigos, ese código penal en los distintos países, que lo tienen también, algunos con otros nombres, las leyes son más rigurosas, menos rigurosas, más flexibles, menos flexibles. ¿Se tratan de la misma manera? ¿Qué países son más flexibles, más duros, menos duros? Pues... El Código Penal español no es blando, no es de los blandos de Europa, ¿eh? Entonces, ¿qué son blandos? ¿Los jueces que las interpretan las leyes? Es la interpretación y como decía José Antonio, la interpretación y las medidas. De acompañamiento. Porque las medidas de acompañamiento, las medidas cautelares, no están surtiendo efecto. No se está viendo que algo está pasando, algo cojea. Algo cojea, entonces, o se aplican otras medidas cautelares. Pero lo que cojea, ¿cómo se llama eso que cojea? ¿Cómo se llama? Pues ¿Pepe, Antonio, Luis? Pues cojea todo el proceso y la lentitud de los tribunales. Aunque sí que es cierto que los juzgados de violencia sí que no van tan... Es obvio que la justicia es lenta. Y en estos casos no se puede permitir que sea lenta. Y cuando estamos hablando de personas que mueren. Y cuando hablaba antes de cautela, porque tampoco es cargar sobre todos los jueces o todo el personal que trabaja en los juzgados. En parte de ese personal, de jueces, magistrados, hay un sesgo machista. Eso también es una realidad. No se puede generalizar, pero en la forma que se aplican las medidas también tiene que ver eso. Desgraciadamente todavía no hay la suficiente formación en esos profesionales. Cuando hablamos de transversalidad, cuando estamos pidiendo que en la educación, en la justicia, en la sanidad, se forme a los profesionales, es eso, que haya una conciencia, sí, una motivación. Y la judicatura en su mayoría, pues principalmente los puestos de relevancia siempre están ocupados por hombres, pero como en todos los estamentos, en sanidad, en educación, en las grandes empresas. No terminamos las mujeres de avanzar, no terminamos de situarnos por formación y por valía donde tenemos que estar. Entonces también es otro, como decía José Antonio. Y eso que ahora mismo en cualquier profesión hay, sin me apuras, casi más mujeres que hombres. Sí, en la sanitaria, que es la que yo conozco, por ejemplo, somos mayoritariamente mujeres y sin embargo, lo que decíamos antes de la necesidad de esa formación es muy necesaria. Hace poco, por una propia experiencia personal, nos apuntamos a un curso de formación, pero voluntariamente. La prevención de violencia y la detección de casos de violencia de género dentro de la sanidad. Como los profesionales, cuando nos llegan las profesionales, llegan mujeres que pueden ser víctimas de violencia de género, que podamos detectar esos casos. Pues la verdad es que hay muchas carencias. Yo lo veía en mis compañeras. Veían compañeras mujeres, veían normales ciertas situaciones que no eran normales. O sea, que es que tenemos que incidir en la educación. Si la judicatura hubiera más personal femenino, ¿la cosa cambiaría? ¿Vosotros creéis que cambiaría? ¿O? Yo personalmente, es una opinión personal, yo creo que sí. Algo, yo creo que sí. Porque también la realidad... el machismo no solamente lo ejercemos los hombres, también lo ejercen las mujeres porque también tienen la misma cultura. Y eso sí, bueno, quiero decir, es importante que lo digas para reflexionar al respecto. Y a veces lo que supone el empoderamiento para algunos sectores de mujeres es imitar las conductas y conseguir el poder como lo conseguimos los hombres tradicionalmente. Entonces, también es un hecho cultural. Y es complicado y lento el cambio, pero el feminismo hizo que ese cambio hace ya 200 años o más se iniciase con profundidad, fuese efectivo y tiene que seguir produciéndose ese cambio hasta conseguir, pues eso, que las desigualdades no sea el día a día, la desigualdad entre hombres y mujeres no sea el día a día. Y bueno, y seguimos abundando en el tema de lo que significa feminismo. También los hombres nos tenemos que dar cuenta que
que la cultura machista, entender la vida desde esa perspectiva, es tóxico para los hombres. También parece que estamos con una serie de privilegios, pero esos privilegios no son tales si empezamos a analizar un poquito nuestro día a día y nuestra afectividad, y también entonces estamos en una cultura que a los hombres también nos perjudica. Por supuesto que sí. Lo digo esto porque parece que siempre hablamos de feminismo y hablamos de privilegios para las mujeres. No, es cuestión de cultura, cuestión de justicia en general, y también los beneficios que nos puede suponer a los hombres, aunque los cambios no se puedan hacer muy acelerados, pero bueno. Tú, Verónica, que estás porque además tú trabajas en comisiones obreras. Soy delegada sindical. Eres delegada sindical de la sección de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. ¿Tú qué te encuentras en el día a día a este respecto? ¿De tema de violencia? Sí, claro. Bueno, yo veo... Hombre, si no tanto de violencia, de conductas. Pues... de tratos. De relaciones. Dentro de sanidad veo todavía quedan... Puede ser un ejemplo, por ejemplo. Dentro de sanidad, bueno, muchos compañeros y compañeras que se acercan diariamente a mí, es ella sobre todo el estar... solamente ellos son los que disponen de su trabajo, muchos de los maridos y de las parejas son los que deciden si ellas van a volver a trabajar una vez que son madres, eso lo vivo diariamente, si vuelven a trabajar cuando son madres, si dónde pueden apuntarse a qué bolsa de trabajo o no pueden hacerlo, o si no son dueñas de lo que ellas pueden disponer, porque siempre van a remolque de lo que pueda pasar a la familia o el trabajo de su marido o de su pareja. Y luego, pues, dentro de la sanidad es igual que todos los estamentos de la sociedad, las jefaturas. Aquí en Albacete, en la provincia, tenemos... Sí, por supuesto, tu experiencia al respecto, porque puede ser muy válida. Yo no digo que los hombres no sean válidos, por supuesto que no, los hombres y las mujeres somos igual de válidos, pero, por ejemplo, revisas las jefaturas de los hospitales y en Albacete solamente hay una gerente mujer, una gerenta sería en el hospital de Villarrobledo, los demás son todos hombres. Desde ahí, todas las jefes de sección del personal facultativo son jefes, pocas jefas hay. Entonces... en lo que te comentaba antes, y experiencias de todas, y los estereotipos, ellas son las que cargan con la familia, las que llevan adelante en esta época de crisis, las que han tirado para adelante y se han reciclado laboralmente, ellos han estado formándose y mejorando su formación académica, y ellas son las que han aceptado todo tipo de trabajos, o sea que realmente se ven cosas y mujeres a las que, bueno, yo no sé, pero yo creo que las ayudamos y les abrimos los ojos. Les decimos, a ver, un poquito más de autonomía, preocúpate un poquito más de ti, y porque tu familia, tus hijos bien, pero también tienes que mirar por tu propio bienestar y por tu propia, vamos, no sé. ¿Cómo le afecta, os lo he comentado antes, José Antonio, cómo le afecta a los niños, a las niñas pequeñas, la separación en principio de un matrimonio y el proceso judicial que se constituye a partir de ahí cuando hay una separación y hay una violencia? Bueno, cuando hay una separación y además viene con una violencia de género. ¿Vosotros tenéis estudios al respecto de cómo les afecta a esos niños, niñas, esas situaciones? Porque eso es un impacto psicológico que también es cuestión de analizar, y el deterioro social que eso conlleva para esas personas en su crecimiento y desarrollo personal a lo largo de su vida. No es que hayamos hecho, pero algo conocemos por lo que se va publicando, por lo que se va... Por supuesto, ya puede ser, bueno, que le afecte una separación no conflictiva a cualquier hijo. Si además le añadimos una violencia... Sí. Y además se utiliza más a los hijos en esas separaciones. Se utiliza sobre todo por parte por la parte violenta. Porque, bueno, estamos viendo que incluso después de las separaciones o de los divorcios hay padres que por hacerle daño a la pareja, a la madre,
han llegado hasta el asesinato de los hijos. Sí, tenemos ejemplos. Sí, entonces, por eso precisamente entró como víctima de los menores. Ya, por eso. Yo datos no tengo, ni tampoco he visto algún estudio más exhaustivo sobre hasta qué punto le pueden afectar. También, pero es obvio que afectarles afecta. Por supuesto. Ahora, entre las medidas que había previstas y las que se prevén dentro del Pacto de Estado de asistencia psicológica, pues tampoco se llevaban a cabo, o no abarca lo que tendría que abarcar. O sea que ya las propias normas ya prevén que es necesario tanto a las víctimas, mujeres como a los hijos e hijas, es necesario. O sea que, pero no sé hasta dónde. Por supuesto que afecta. Y como dices. Bueno, pues si queréis pasamos a hablar de las jornadas más en profundidad. Estas jornadas en clave feminista que van a tener los días 17 de noviembre, 24 de noviembre y 1 de diciembre. Habíamos dicho, aquí en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en Albacete. Bueno, pues presentarnos estas jornadas. Ahora, ¿quieras hacer algún matiz? Sí. Bueno, precisamente porque estas jornadas se hacen alrededor del 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, aunque el Día Internacional de la Violencia de Género entiende el concepto es más amplio, sería violencia machista, por el recorrido que tiene esta fecha. Pero el acto que hacemos, que iniciamos el año pasado, que ya algún año anterior se hizo algún acto, es el 25 de noviembre, en la plaza 25 de noviembre a las 5 de la tarde. Ese es el acto que queremos que tenga continuidad en el tiempo. Muy bien. Y por eso, como hemos estado hablando de violencia, más concretamente sobre violencia, y ya pasamos a la jornada. Si quieres seguir tú... Pues las jornadas, la verdad es que... Preséntanos las jornadas, ya ayer las cubrimos aquí en el grupo de comunicación La Cerca. Muchas gracias porque la noticia muy buena y tiene mucha repercusión. Es nuestra obligación y además con muchísimo gusto. Este tipo de cosas son las que da gusto, por mi parte, cubrir y hacer y poner en valor. Otras no me agradan para nada. Ya. Pues esta jornada la verdad es que estamos muy contentas. Y cada vez me agradan menos. Pero hay que hacerlo. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a presentar esas jornadas en clave feminista. Pues, me gusta, en clave feminista, está bonito. Pues son nuestras primeras jornadas como red feminista de Albacete y queremos que sean las primeras de muchas otras. Estamos contentas y contentos en la red feminista. La verdad es que nos ha quedado un buen cartel. Sí. Nos ha quedado un buen cartel. Lo hemos grabado, el cartel lo hemos grabado. Nos ha quedado un buen cartel. Bonito, sí. Los integrantes y las integrantes, vamos, son de los máximos exponentes del feminismo en nuestro país ahora mismo y bueno, queremos debatir sobre temas feministas, acercar a la ciudadanía nuestro trabajo desde la red y bueno, y que conozcáis... Bueno, el día 24 de noviembre, habíamos dicho, a las 6 de la tarde, feminismo e igualdad en los medios de comunicación, donde viene la periodista, apuntáis aquí, del diario.es, Ana Requena Aguilar. El 17 empezamos con la de prostitución y trata. Perdón, que me salta una, ¿verdad? Lleva razón. El 17 de noviembre a las 6 de la tarde. Sí. Prostitución y trata, el colectivo Etaira y el colectivo... explícanos, yo no desconozco, ¿qué colectivo es este? El colectivo Etaira es el colectivo que defiende... es que las siglas es... Sí. Bueno, Etaira no son... Son partidarios y partidarias de la regulación de la prostitución. Ah, muy bien. Entonces viene Toñi Genaro defendiendo esa opinión. Que es una activista de este colectivo. Sí, el colectivo... Hablamos del día 17 de noviembre. Sí. Me lo había saltado yo. El colectivo Etaira está también trabajando con mujeres, pero al igual que de mujeres que se dedican a la prostitución, igual que el colectivo APRAN, que la asociación APRAN. Lo que pasa es que tienen distintas visiones o entienden que la prostitución puede tener dos regulaciones distintas, entre comillas regulaciones. ¿Puede ser regulada? Dentro de que, bueno, la realidad es que en España la prostitución no es ni ilegal ni legal. Bueno, no está legalizada, pero tampoco es legal. Pero el caso es que la población masculina española
es de las que más consumen prostitución, por decirlo de alguna manera. Está en torno al 40% de la población, o cerca del 40%. En Holanda, por ejemplo, que tiene datos, es sobre el 20% de la prostitución. En Suecia... A ver, ¿cómo? Espérate un momento. De la población masculina que consume... Sí, no sé, hasta ahí llego. Sí. En España el número de hombres que acuden a la prostitución... Es del 40% y en Holanda el 20%. El 20%. En Suecia, por ejemplo, sobre el 13%. Entonces, eso también tiene que ver cómo se regula en unos países o en otros la prostitución, cómo se ha educado sexual y afectivamente. O sea que cómo se ha educado sin duda, pero cómo se ha regulado. Y cómo se ha regulado también. También porque... Quiero decir, ¿cómo incide esa regulación para que haya más hombres que en consumen? Suecia es el país pionero en empezar a abolir la prostitución. Bueno, la política, ya. La política de sueca es el referente, el primer país que la empezó a aplicar en el año 99, tampoco hace tanto tiempo. Holanda, por ejemplo, la ha regulado, pero en el sentido de que tampoco le da los mismos derechos como trabajadoras a las prostitutas, pero va en ese sentido. Y en Alemania también. No sé el porcentaje que en Alemania hay de hombres que consuman prostitución. No sé, yo con lo que he dicho en España tengo bastante. Sí. Y bueno, pues el colectivo Taira defiende esa regulación. La regulación como una profesión, la prostitución como una profesión, como una actividad laboral más. Y el colectivo, bueno, la asociación APRAL, que es Asociación para la Prevención... ¿Vosotros qué pensáis de esa regulación como algo que sea laboral? Como red feminista no podemos posicionarnos. Pero la mayoría del feminismo y los referentes de hombres y mujeres feministas, la mayoría piensan, y yo concretamente también estoy de acuerdo, de que es necesaria la abolición, hacer políticas abolicionistas. Coincido totalmente con lo que dice José Antonio. Abolir no significa prohibir, porque también hay otros países que regulan con la prohibición. Y al prohibir, tanto sancionan a las prostitutas como a los clientes. La abolición sanciona al cliente, pero establecen medidas de inserción o de dar oportunidades a las prostitutas. De alguna forma no las deja en un limbo. Y entonces, la experiencia de Suecia, que fue el primer país, pues hay un porcentaje muy alto de mujeres que han optado por otras medidas, por otras salidas laborales y profesionales y formativas que le permite llegar a trabajar. ¿Y qué detalles, qué características pensáis que los países que han abolido este tipo de relaciones laborales, por llamarlo de alguna forma? Bueno, no, lo digo por lo que comentaba José Antonio. Yo hago eco de lo que habéis dicho vosotros. Sí. Tú hablabas de un ámbito laboral, concretamente. Sí, lo que yo no hago ni más ni menos que subrayar lo que vosotros habéis dicho. ¿Qué características consideráis vosotros, qué puntos, qué observaciones para que determinados países determinen que abolen esas relaciones laborales y que otros no? ¿Por qué esas diferencias? Pues son diferencias ideológicas a veces, pero también es por las propias experiencias de la prostitución, cómo se ha dado en esos entornos. Y, por ejemplo, Holanda es otro país que, por la tradición del Barrio Rojo, de Amsterdam, de lo que se entiende que era, o que se entendía en la época, que era liberación sexual, como trabajaban las prostitutas, es un país que ha abierto el campo de la regulación. Pues mira, yo te voy a decir lo que yo pienso. Y dinero. Personalmente, yo creo que eso habría que abolirlo y que esas personas hacer un tipo de reciclaje profesional hacia otros sectores. Más o menos profesionales, ¿entiendes? Formarlas y que salieran de la situación donde están y, por supuesto, abolirlo. Porque yo sigo diciendo, personalmente, creo que eso es indigno para la mujer que lo realiza. Y tanto más para el hombre que lo busca. Pero bueno, en el caso del hombre, allá él. Pero en el caso de la mujer, creo que es indigno para ella. Y los gobiernos de turno se deberían de preocupar para que eso desapareciera de la calle. Pero por una cuestión de indignidad
hacia la mujer. Y el gobierno que no lo haga, pues está haciendo un flaco favor a la dignidad de la mujer. Y ahí me da igual que el gobierno sea el PSOE, que el PP, que el que sea. Y como ya me conoces, pues yo lo digo, lo cuento y luego pues ya sabes que... Por eso queremos traer las dos posturas y que se... Iba a abundar, no sé si tenemos tiempo, pero iba a abundar... No es el tiempo que nos queda, ahora me lo dirán. Que Holanda, el propio gobierno holandés ha reconocido que ha fracasado con esa regulación. En las jornadas puede que entremos más, pero el propio gobierno holandés lo ha reconocido. Y bueno... como tenemos que tratar más temas... Tenemos 10 minutos. Bueno, pero las jornadas son más amplias. Seguimos hablando, sí. Bueno, y va a estar moderado por María José Romero Rodenas, que es decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y ya pasamos, efectivamente, al día 24 de noviembre, también a las 6 de la tarde, con... Bueno, las ponencias se van a llamar Feminismo e Igualdad en los medios de comunicación. Bueno, como eso sí lo tengo más fácil. ¿Cómo os tratamos los medios de comunicación? ¿Cómo tratamos estos temas los medios de comunicación? ¿Cómo los tratamos? Pues a lo mejor no del todo como nos gustaría. Queremos a lo mejor cambiar esos titulares de esos periódicos cuando las mujeres son asesinadas por sus parejas, que no aparezcan "ha fallecido". Si ha fallecido o mueren 3 personas, no mueren, no. Es que un señor ha matado a su mujer, a sus 2 hijos, y a quemar la casa. Entonces no se puede decir que han fallecido. Tiene que ser, el lenguaje tiene que utilizarse como es, han sido asesinadas. Y a lo mejor dentro de los medios de comunicación no banalizar estos temas en algunos programas de... Y al respecto de esta banalización de los medios de comunicación, especialmente en los medios deportivos, como sabéis, hace poco tiempo una chica que ganó... Es que como no recuerdo el nombre, no sé si ganó un máster de tenis o no sé qué es lo que ganó. Es que ganó algo muy importante. Y entonces no sé si salió con un pantalón corto, una faldita corta, o no sé qué es lo que hizo. El caso es que un determinado periódico deportivo banalizó el tema y más allá del logro que había conseguido, se fijó en la faldita corta, en el pantalón cortito y más o menos diciendo que cómo había salido. Es el pantalón corto, es el no visibilizar los deportes femeninos. Cuando se había quedado campeón, es que no recuerdo exactamente qué es lo que ganó, pero bueno. El caso es esas chicas desnudas en esos periódicos deportivos, sí, todos los días. Son esas... Sí, pero hasta el punto de banalizar que una persona que ha ganado determinado campeonato en el mundo, lo que se fijan es era la falda lo más importante. Y lo más importante es el pantaloncito, la falda corta. Y luego también el voleibol, si ella la información deportiva ha sido lo usual. Se va modificando algo a mejor, pero muy poco. En el tema... Ahora, nos gustaría pues tener periodistas que tuviesen un tratamiento como las que vienen. Que también hay hombres que hacen este tratamiento. Porque viene Ana Requena, que además es albaceteña, y coordina en el diario.es, es el diario.es, coordina lo que es la información de género, igualdad y género, y ella es la coordinadora. Y bueno, es joven, pero ya hace 2 o 3 años la reconocimos en los premios que el 8 de marzo damos desde la red, porque aunque es muy joven, pero ya tiene un recorrido bueno e importante en el tratamiento de la violencia de género y de la igualdad en los medios de comunicación. Y luego viene Teresa Aranguren, que es una periodista ya veterana, pero... Está en países árabes. Sí. Trabajó en Telemadrid, no sé si todavía es, pero ha estado en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. No creo que le hayan hecho mucho caso como dar la información en la televisión, pero bueno, y ha sido corresponsal en los Balcanes, en el conflicto de Serbia, cuando la guerra de los Balcanes estuvo en Serbia, y en los países árabes ha sido más extensa su experiencia. Entonces, si es experta en los países árabes, aquí en los países árabes, ¿qué os voy a contar? La situación de la mujer con claro. Pues, y también tiene la experiencia de que cómo se invisibiliza a la mujer en las guerras y en los menores. Hace 100 años las guerras se hacían en los campos de batalla, ahora es en las propias ciudades y no son el ejército quien se mata. Y cómo es doble víctima también las mujeres en las guerras. Sobre eso nos va a hablar en la jornada, sobre eso y más cosas nos va a hablar Teresa Aranguren. Muy bien. Y modera la presidenta de la Asociación de Periodistas de Albacete, Ana Martínez Collado, ¿no? Muy un placer tenerla con nosotros y nosotras. Muy bien. Y luego ya, el día 1 de diciembre, a las 5:30 de la tarde en este caso,
Seguimos en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha de Albacete. Retos del feminismo en el siglo XXI. Alicia Puleo García, catedrática de Filosofía de la Universidad de Valladolid, experta en ecofeminismo. A ver, explícanos qué es esto del ecofeminismo. Experta en ecofeminismo. Bueno, las jornadas, todas las jornadas, las 3 jornadas, lo que pretenden es analizar cuestiones que hacen que se perpetúen las desigualdades en sociedades formalmente igualitarias, que por ley somos iguales, los hombres y las mujeres, que se perpetúen esa desigualdad a pesar de las normas. Entonces, aquí en esta última jornada es donde a lo mejor se ve más claramente qué cuestiones y de qué forma se incumple esa igualdad. Entonces, ¿Y lo que nos queda por hacer? Entonces, la ecología tiene muchos lazos o mucho en común con el feminismo. No es porque la mujer, por la tradición de cuidados de los hombres, ahora que como está tan mal el medio ambiente, además le vamos a cargar a las mujeres que nos resuelven ese problema, ¿no? Sino que hay elementos que son consustanciales entre feminismo y ecología. Yo esto no lo puedo desarrollar más y por eso viene Alicia, Alicia Puleo, que es un referente. Ahora ya vamos a encontrarlo. María Pazos Morán, investigadora que es experta en economía feminista, que también de alguna conferencia, ¿no? Sí. Sobre todo en el tema, ella ha escrito mucho sobre el tema de las Kellys, las compañeras de... trabajadoras de la hostelería, de las habitaciones, de camareras de planta. Sí, camareras de planta. Entonces, y luego la desigualdad laboral y el tema de la brecha salarial. Sobre todo, María viene a hablarnos de ese tema. Y bueno, y lo que ella piensa que se puede cambiar. Claro, y luego Octavio Salazar Benítez, que es profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba, experto en género y nuevas masculinidades. Un hombre feminista. Aquí es el reto de que cambios necesitamos los hombres para... O sea, que tendremos que ir a que nos enseñen un poco... Bueno, o por lo menos demostrar la experiencia y cómo... que afortunadamente en mucha población masculina hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando. Que tampoco vamos a hablar siempre del hombre tradicional como el único... como si... y el machismo estuviese instalado en el 100% de los hombres, ¿no? Pero eso... Bueno, es que eso evidentemente que no es así tampoco. No. Lo que pasa es que lamentablemente esas excepciones son las que marcan que hayan los 44 asesinatos que tenemos hoy en día en España. Pero que todavía no son excepciones, son una parte sustancial importante de la sociedad de hombres. Un poquito de que no somos todos, pero que aunque solamente fuera algo excepcional, ahí están los 44 asesinatos a los que hay que prestarle toda la atención del mundo. Y modera Mercedes Márquez Alcantú, que es la directora provincial del Instituto de la Mujer en Albacete. No, yo solamente quería, para concluir, nos queda un minuto, José Antonio, Verónica, ¿hay algún tipo de, no sé, me imagino que tendréis análisis y estudios, ¿hay algún tipo de perfil concreto del maltratador o no necesariamente egocéntrico? Hay estudios y son todos los perfiles. Con más dinero, con menos dinero, lo hay de todo tipo. Más jóvenes, mayores, con más formación, con menos formación. Con lo cual no hay un prototipo. No. Sí, Manuel, ¿me permites una cosilla? Sí, por favor, sí. Bueno, lo primero, daros las gracias a nuestra casa, a la cerca. A vuestra casa, tú lo has dicho. A nuestra casa. A vuestra casa. Por tratarnos también, a todos los compañeros y compañeras que integráis este gran medio de comunicación. Quería también dar las gracias al Instituto de la Mujer por hacer posible estas jornadas. Especialmente a Mercedes Márquez y a Araceli Martínez, directora de provincial y directora del instituto, y a la Diputación de Albacete también por ayudarnos, y a la Universidad de Castilla-La Mancha. Es muy importante esta apuesta y nos consta que María José Romero, por supuesto, la decana de la Facultad de Relaciones Laborales, nos consta que va a ser una apuesta decidida por esta serie de jornadas, la que va a hacer el instituto. O sea que era por eso y gracias por... Gracias a vosotros por haber venido. Bueno, repetimos, 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Jornadas en clave feminista. Encantado. Así que no se lo pierdan. José Antonio Aparicio Jiménez, Verónica García, activistas de la Red Feminista de Albacete, aunque me consta que me lo habéis dicho y ahora lo voy a decir que ya estoy acabando, que sois vicepresidente y presidenta de esta red. Es un mero formalismo. Bueno, pero es lo que hay. Esta tarde ya sé que es un formalismo porque sois una especie de asamblea constituyente, ¿no? Somos un movimiento de la asamblea. Bueno, pues... ha sido una casualidad de que coincidamos la presidenta y el vicepresidente en esta tertulia. Bueno, se os ha quedado con el tintero, José Antonio, Verónica, pues, seguramente que muchas cosas. Muchas cosas, pero bueno, por cuestión de tiempo... Otra vez venimos y volvemos a contar cosas. Y encantados de... Y si no, cuando hagamos las jornadas, cuando hagáis las jornadas, venimos y me contáis las conclusiones. Que desde la Red Feminista también vamos a animar a toda la ciudadanía a que participen en vuestros premios solidarios. Claro, nuestros novenos premios solidarios. Sí, porque del día 17. Allí estaremos. Porque esto es a las 10 de la tarde, tenéis que salir a las 8 menos cuarto de la tarde para Saldremos las 8 estar en Liberbar. Bueno, pues a José Antonio y a Verónica, muchísimas gracias, y a todos ustedes, pues nos despedimos de estos tertulianos en la red de este día 10 de noviembre de 2017. Hemos hablado en clave feminista. Gracias por escucharnos, que sean muy felices. Gracias.